Buenos días, vamos a dar inicio al comité diario del 20 de mayo de 2015. Para la jornada de hoy iniciamos con noticias en el escenario global para el caso colombiano. En la jornada de ayer JP Morgan anunció que el peso de la deuda colombiana en el índice de renta fija caerá al 7.1 desde el 7.5%. Aquí queremos clave puntualizar que el cambio corresponde al cumplimiento de la metodología establecida por JP Morgan para el rebalanceo de sus portafolios, más no corresponde a una recomendación estructural sobre deuda colombiana. Ya más adelante Agustín les profundizará al respecto. Sin embargo, en el cumplimiento de la metodología, la deuda colombiana cae hasta el 7.1 desde el 7.5. Información adicional: en la jornada de ayer, en alrededores del campo Rubiales, desconocidos bloquearon por varias horas la entrada del campo. Estas personas no son o no han sido reconocidas como pertenecientes a las comunidades que rodean la zona, son desconocidos que se plantaron, digamos, en la entrada del campo Rubiales y Quifa e impidieron la normalidad de las operaciones. De esta manera, en la jornada de ayer, digamos, hubo una pérdida cercana a los 2.600 barriles de crudo que no pudieron ser extraídos por cuenta de estos personajes. Adicionalmente, el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, dijo que la utilidad para 2015 podría ser la mitad de la registrada en 2014. Información adicional: en América Latina, el Banco Mundial advirtió que América Latina debe lograr más flexibilidad adaptando su mercado laboral y aumentando el ahorro de sus gobiernos para lidiar con las circunstancias particulares que se están presentando durante 2015, como es el descenso en los precios internacionales del petróleo y enfrentar, digamos, los retos de la coyuntura externa. En Medio Oriente, los conflictos con el Estado Islámico continúan. Recordemos que el fin de semana pasado este grupo terrorista se tomó la ciudad de Ramadi. En este momento las autoridades de Irak están adelantando una iniciativa y las labores pertinentes para retomar la ciudad, y es lo que se pretende hacer y es lo que reporta la prensa para la jornada de hoy. En Europa, después del optimismo que se generó ayer por los comunicados y las declaraciones entregadas por miembros de los bancos centrales europeos y de Grecia sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo final durante el mes de junio, miembros del gobierno de Grecia afirmaron tácitamente durante la mañana de hoy que no pagarán la deuda o el vencimiento de la deuda que se tiene programado para el 5 de junio hasta que reciban las ayudas apropiadas de las instituciones de la Troika. De esta manera hay digamos, una moderación en el vocabulario. Ya no estaríamos hablando de que se llegue a un acuerdo final para el 5 de junio. Funcionarios griegos están retomando esa línea dura de su discurso. En Estados Unidos, Charles Evans, presidente de la Fed de Chicago, dijo que probablemente no sería apropiado incrementar las tasas hasta inicios de 2016. Sus declaraciones no son sorprendentes para el mercado, ya que este siempre ha sido y ha mantenido una línea flexible en temas de incrementos de tasas. Y finalmente, la economía de Japón creció una tasa anualizada del 2,4% durante el primer trimestre de 2015, superando la expectativa de mercado que se ubicaba en el 1,6%. Por el lado negativo, sin embargo, su dato de cuarto trimestre de 2014 fue revisado a la baja al 1,1 desde el 1,5. Bien, a las 9:30 de la mañana serán publicados los datos de inventarios de petróleo. Ya les hablaré más adelante al respecto. Y el dato más importante del día o de la jornada de hoy, la publicación de las minutas de la Reserva Federal a la 1 de la tarde. Como ustedes ven, en el mercado de acciones, pues un mercado, digamos, mixto, pero lo más importante para resaltar aquí las variaciones que ha tenido el mercado durante esta mañana, que no han superado el más o menos 0.30% en todo el mundo. Esto a raíz, obviamente, de la expectativa que está presentando el mercado en torno a la publicación de las minutas de la Reserva Federal hacia la 1 de la tarde. En el mercado local, para destacar y para acabarles de comentar la noticia que tiene que ver con el bloqueo de los campos de Pacific Rubiales y de Ecopetrol, es importante destacar que las personas que son cerca de 200, que se han amotinado, digamos, en las vías alternas a estos campos, ya fueron identificadas como personas, como lo mencionó Andrés, que no tienen nada que ver ni son empleados de algún grupo sindical, y son simplemente personas que están tratando de protestar por la escasez de oportunidades de empleo para estas dos compañías.
En el transcurso del día, lo más seguro es que se espere que algún miembro de estos grupos trate de llegar a algún acuerdo con funcionarios del gobierno que ya se están desplazando hacia este lugar. Importante aquí para destacar en el mercado ayer, aunque continuamos sobre esta zona de 2.350 a 1.400 puntos, si ustedes ven, la gran mayoría de sectores de las empresas colombianas tuvo una variación positiva, y esto pues obviamente impulsó el índice con una valorización del 0.85%. También es importante monitorear que varias de las empresas también tuvieron su variación positiva, impulsadas por el tipo de cambio y sus movimientos en los ADRs respectivos en el mercado internacional. Muy seguramente hoy vamos a ver si esa continuidad sobre el rango se mantiene y el mercado continúa como lo habíamos presupuestado, como lo habíamos analizado ya previamente durante la semana anterior, que el mercado se iba a mantener sobre ese rango lateral, o un movimiento como el que se conoce como choppy market. La acción que más subió ayer fue Cemex, y aquí importante destacar esta zona de soporte que está empezando a respetar sobre los 12.700, 13.000 pesos, y como les había comentado anteriormente, lo importante aquí es empezar a ver el alto volumen que se está negociando sobre esta acción, y si llega a haber una consolidación en la ruptura de los 13.500, 13.800 pesos, pues podría obviamente aquí desencadenar, digamos, el comienzo de una tendencia alcista. Digamos que es muy prematuro, pero si lo estamos monitoreando, si es posible, cambiaríamos nuestra recomendación próximamente. La acción que más cayó fue Canacol. Les recuerdo, cuando la habíamos analizado la semana anterior, el riesgo que habíamos detectado de esta ruptura de los 7.300, 7.500, pues se materializó. Aquí desafortunadamente en la parte baja solamente se ven dos zonas importantes, la zona de 5.000 y 3.000 de manera previa. Aquí digamos que es muy prematuro pensar que la acción podría llegar hacia los 5.000 pesos, pero sí es importante monitorear estos niveles, más cuando esta aceleración en la caída podría llegar a tomar fuerza, y obviamente el comportamiento del petróleo no ayudará al comportamiento de la acción. Buenos días, noticias relevantes para el mercado de renta variable. En el Financial Times en Estados Unidos se publica esta mañana información sobre el procedimiento que buscaría adelantar Grupo Alfa para quedarse con Pacific Rubiales, e indican que el anuncio podría darse tan pronto como este mismo jueves. De todas maneras, queríamos también puntualizar otros comentarios que por parte del Grupo Jara también el lunes de esta semana, donde indicaron que esperan tomar acciones tendientes a contrarrestar la iniciativa que adelantara el Grupo Alfa para la adquisición de la compañía. De esta manera podríamos estar teniendo información bien relevante sobre este procedimiento de adquisición el día jueves. Y adicionalmente información relevante para ISA, o digamos medianamente importante. La prensa reporta que invertirá alrededor de $90 millones en tecnologías de transmisión para la construcción de los procesos de los que fue ganador de la Unidad de Planación Nacional de Energía. Son alrededor de 6 proyectos para los cuales ISA realizará una inversión en líneas de alta tensión correspondiente a los $90 millones. Es un fundamental positivo y en línea con lo que ha sido la cantidad de proyectos que le han sido asignados a ISA desde el año pasado. Finalmente, en el calendario de resultados, Cementos Argos envió un comunicado en la jornada de ayer confirmando su entrega para el próximo 27 de mayo, en la mañana antes de la apertura de mercado. Los dejo con Agustín. Bien, gracias. El mercado mundial de monedas pues amanece retrocediendo fuertemente. Ustedes ven el euro allá cercano a la zona de 1.11. Digamos, valorizaciones del dólar las 3 últimas jornadas ya alcanzan cerca del 3%. La expectativa de mayor liquidez por parte de las compras que realizaría, o más bien las compras que realizaría el Banco Central Europeo, adelantándose a ese periodo de mitad de año, están generando pues obviamente mayor expectativa de euros en el mercado, y esto
está impulsando a todos los inversionistas a recomprar nuevamente dólares durante las últimas dos jornadas. De esta manera vemos el índice de XY subiendo 2.6%, alcanzando la parte alta de 95 y ya con objetivos nuevamente sobre la zona de 98 puntos. Y el peso mexicano que se mantiene sobre este rango de 15.10 a 15.25 con la expectativa de la parte alta también del rango entre 15.30 y 15.40. El peso colombiano, pues le recuerdo, el día de ayer teníamos un precio objetivo 2.500 que fue alcanzado rápidamente. La verdad esperábamos que se diera sobre esta semana, no en una sola jornada. Creo que nadie en el mercado esperaba un movimiento tan rápido y eso, como se observa en la gráfica, pues no es tan atractivo para las posiciones largas, digamos, de largo plazo, donde deberían empezar, digamos, a tomar utilidades, pero el entorno del mercado continúa siendo un mercado favorablemente para las posiciones que quieran tomar sobre el dólar. En este caso, digamos que la zona de 2.470, 2.490 serían las zonas ideales para entrar en posiciones largas, pero reitero, el riesgo, dada la pendiente del movimiento del día de ayer, serían unas posiciones con una, digamos, con una exposición alta al stop loss. De esta manera esperamos que si el dólar vuelve a romper la zona de 2.500, que lo podría hacer en el transcurso de esta mañana, alcance un máximo allá sobre la zona de 2.520 el día de hoy, si llegara a presentarse. En la parte baja, únicamente la ruptura de la zona de los 2.470 podría llevarnos nuevamente a la parte, digamos, baja sobre los gaps que se presentaron en la jornada anterior, en la zona de los 2.420. Mercado mundial de petróleo, ustedes ven aquí una particularidad, las acciones a nivel mundial parece que están negativas, no han empezado, digamos, a verse impulsadas por el mercado de petróleo de manera puntual, pero eso obedece más a esas leves variaciones que les mencionaba en la mañana de hoy que está presentando el mercado mundial accionario. Sin embargo, aquí para destacar que el petróleo pues empezó a repuntar esta mañana después de que se han publicado durante la noche anterior, se han publicado varios análisis donde se prevé que la oferta de crudo en Estados Unidos definitivamente se podría empezar a moderar durante el segundo semestre del presente año. Para el día de hoy entonces va a ser publicado a las 9:30 de la mañana el dato de inventarios de petróleo, donde se espera una variación negativa de 1.750.000 barriles de crudo y un aumento de 650.000 barriles en los inventarios de gasolina. Aquí en esta gráfica es importante resaltar lo que ha venido ocurriendo con la demanda de crudo durante las últimas jornadas y que sumada a la inventaria de crudo más gasolina, aquí sí estamos empezando a ver, digamos, un incremento que aunque es muy leve, empieza como a haber digamos también un cambio de tendencia en el muy corto plazo. Adicionalmente les recuerdo que Cushing, Oklahoma es el punto de entrega más grande, el punto de almacenamiento más grande en Estados Unidos y también es el punto de entrega para los contratos del WTI que se negocian en la bolsa de Nueva York. Aquí fue publicado pues el dato de inventarios de esa zona y vuelve a arrojar una variación negativa para esta semana bien importante, 217.000 barriles negativos. Este dato sumado al dato anterior que les mencioné en la otra gráfica nos lleva a predecir o a esperar mejor un rango de variación nuevamente negativo entre menos 2 y menos 4 millones de barriles. Recuerdo que la línea puntada azul son las expectativas que nosotros hemos presentado, la línea punteada roja son las expectativas del mercado y la barra verde son los datos reales del mercado, el cual digamos hemos estado bien cerca a los datos reales durante las últimas jornadas. Sin embargo, ya por esta variación positiva que vemos en el crudo de más de 2% la mañana de hoy, diríamos que no habría un impulso adicional. No creo que el petróleo vaya a llegar
a los $60 el barril durante esta mañana, y por el contrario creo que se va a mantener sobre ese mismo rango, digamos, durante la semana entre los 58 y los $62 el barril, esto para el mercado intradiario. Lo que tiene que ver con el mercado de bonos, habíamos visto ya durante las 3 últimas jornadas un mapa bien verde, unas variaciones bien positivas, y lo que estamos viendo hoy, digamos, primero pues en una corrección toma de utilidades normales del mercado, pero más importante, la noticia que ya había mencionado Andrés en lo que tiene que ver con las peticiones nuevamente y la incertidumbre que se genera en torno al pago para el 5 de junio por parte de Grecia de esos 1.500 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, digamos esas peticiones que acaban de realizar por cerca de 1.1 billones de euros al Banco Central Europeo, pues vuelven a generar cierta incertidumbre en los mercados de renta fija, sobre todo en Europa. En Estados Unidos pues vemos un mapa verde y eso obedece más ya también a lo que comentó Andrés en lo que tiene que ver con las expectativas en cuanto a la posibilidad de que la Reserva Federal se demore un poco más de tiempo en aumentar sus tasas, y ese rumor pues ha venido tomando fuerza durante esta mañana. Los bonos del Tesoro americano, los de 5 años, se han valorizado cerca de un 3% ya, han caído a una tasa del 1.55%. Los de 10 años, después de haber alcanzado ese máximo de 2.36 la semana anterior, ya están negociándose cerca del 2.20. Y lo más interesante, ver los bonos de 30 años, que les recuerdo el día de ayer habían roto la zona del 3% al alza, alcanzaron a negociarse incluso a un 3,12%, ya la mañana de hoy se están negociando cerca a un 3%. En lo que tiene que ver con la deuda pública colombiana, entonces, como lo habíamos ya anunciado en el comienzo del comité, importante destacar aquí la reducción del porcentaje del 7.5 al 7.1% para la deuda de Colombia, pero eso tiene que ver puntualmente con la exclusión de la deuda de los test de junio del 2016, que son cerca de 23 billones de pesos, mientras que se modificó, digamos, esa referencia por la inclusión de los títulos que vencen en el 2026 y 2030, que únicamente alcanzan cerca de 12 billones de pesos. Entonces, digamos, esa diferencia en el tamaño de la deuda o esa descompensación es lo que genera esta disminución en la participación en el índice de JP Morgan. Por otro lado, ayer el Citigroup, dentro de sus recomendaciones, hizo un anuncio bien interesante, y es que ve una oportunidad puntual de hacer un trade en el cambio de la deuda de Colombia de largo plazo contra la deuda de México también de largo plazo, donde ve que el spread ahí ha aumentado de manera interesante, y ahí ve una oportunidad para sus clientes. En lo que tiene que ver con el mercado, ya puntualmente deuda de México y Colombia, pues aquí más importante destacar, el Banco Banixco ayer anunció su reducción en las expectativas de crecimiento, que estaban en el rango del 2.5 a 3.5%, la redujo en medio punto básico, y el rango actual, o en el rango en el que quedó ya, es del 2 al 3%. Les recuerdo que la semana anterior ya los inversionistas o analistas en México también habían hecho una reducción a esas expectativas de crecimiento para este país. Los bonos de México se negocian al 5,90%, digamos lejos también de la parte alta del 6%. De hecho, Agustín Carter el día de ayer mencionó que ellos muy seguramente van a estar muy en línea con los movimientos que haga la Reserva Federal, y que descartan por ahora cualquier reducción en sus tasas de interés. Lo que tiene que ver con la deuda pública colombiana, continuamos en el mismo rango. La expectativa el equipo de deuda pública pues continúa siendo el mismo, la zona de 6.85 interesante si llegara a presentarse para tomar cortos, y los niveles continúan siendo lo mismo, 6.92, 7.05 y 7.20 en la parte alta, donde aún continúa, digamos, una expectativa de desvalorización de deuda en el corto plazo. Esto es todo por hoy. Gracias por participar en nuestro comité diario.